Amigos, siempre y compañeros, siempre preferí que me traten bien y no como me merezco, así que se les agradezco eso, sustancialmente. Es bueno ser el plato fuerte de la reunión, como decía Chichín, porque necesitamos quedarnos con mucha hambre. Esto es central. Hambre que transformemos en voluntad, hambre que transformemos en ambición, hambre de militancia y hambre de triunfo. Eso es lo que necesitamos todos en función de poder cumplir aquello que es inmanente, pero que también es concreto, aquello que es permanente, pero que es diario, que es lo que nos convoca a militar. Esta vocación con hambre de transformar la realidad, de poder construir un lugar, un pueblo, una provincia y una patria más justa. Recordaba, mientras veía la cara de todos los compañeros, dos momentos de muerte, porque honrar a la vida también significa valorar y dimensionar la muerte y sus consecuencias. El día, el momento y la hora que, como miembro del Movimiento Nacional, como joven militante, caminando en la calle, me enteré, como millones de argentinos, que había muerto el general Perón. Es decir, ese fue un golpe en medio de una crisis profunda que el Movimiento Nacional vivía. Ese fue un golpe del cual el Movimiento Nacional no pudo emerger con claridad y con otro liderazgo después de muchas décadas. Y ese momento de la muerte del general Perón está grabado, creo que quienes tenemos la edad suficiente para acordarnos de ello, en esa cureña que llevaban aceleradamente para evitar que el pueblo tomara contacto en el último adiós con su líder. Ahí se veía con absoluta claridad el divorcio que se pretendía generar entre la conducción, el pueblo y el movimiento. Como Movimiento Nacional no solo superamos esa instancia después de mucho tiempo, sino que sufrimos la pérdida del otro conductor, que es algo que a veces no reflexionamos mucho. La muerte de Néstor Kirchner, en el marco del dolor que produce, por otro lado motiva la visualización, el surgimiento y la presencia de un nuevo sujeto histórico en la política argentina, que son los miles de jóvenes que a paso de hombre recorrieron desde la salida de la Casa de Gobierno hasta el aeropuerto, aeroparque, bajo la lluvia, llorando, acompañando el féretro de Néstor. Es decir, la velocidad con la cual el Movimiento Nacional pudo, en esta instancia, recuperarse de la muerte de su líder, e inmediatamente la compañera Cristina, sin solución de continuidad, asumió ese liderazgo, es lo que hoy se pone en juego. La ratificación política de ese liderazgo. Hemos tenido la fortuna de poder asistir a un proceso de reemplazo de una celeridad extraordinaria, lo cual demuestra la fortaleza de lo que expresamos. Por eso no conciliamos. Esta no es una campaña de conciliación, esta no es una campaña que tenemos que agradar los oídos, como recién manifestaba. Esta es una campaña de dureza, de núcleo duro, de conceptos duros que no vamos a transar. Y esto es como militantes, entonces no estamos convenciendo sobre la base de adecuaciones, disfraces o mentiras. Estamos simplemente exhibiendo, militando y manifestamos qué somos. Y el qué somos está claro, está lo segundo ahora. Esta es una anécdota que yo contaba con los compañeros. Pocas veces la había contado porque estábamos en una época cuando estudiábamos y militábamos, la lectura era muy desordenada. Leíamos con avidez, a veces sin sistema. Somos una generación que la conmovió la guerra de independencia argelina. Acá mi compañero de toda la vida, que falleció hace poco, Cacho Caballero, a su hija le puso Yamila, como muchos más compañeros de esa generación, que sin haber conocido nunca un argelino honraban la memoria de esa heroica guerrillera de la independencia argelina,
con el nombre, ponerle el nombre a su hija. Nos conmovió el proceso de la Revolución Cubana, nos conmovió los procesos de formación e independencia de los estados africanos. En ese universo político, ideológico, forjamos esa síntesis de los valores históricos del peronismo con la irrupción de los nuevos movimientos liberadores en el mundo. ¿Por qué cuento esto? Porque en un momento dado un militante más joven, pelo largo, muy desprolijo, muy peleador, que se llamaba Héctor Kirchner, vino un día contento y dice: acabo de leer un libro de un rusito que es peronista y no lo sabe. ¿Cuál? Le digo, El quehacer de Lenin. Lenin era peronista, había planteado el quehacer. Entonces ese es el tema. Sabemos qué somos, tenemos que discutir nosotros ahora el qué hacer en esta campaña. Esta campaña, a mi modo de ver, y es la propuesta que yo hago al resto de los compañeros, tiene 4 ejes de actores centrales. El primero, el respeto irrestricto a la territorialidad. El respeto a aquellos compañeros, como bien se decía ahora, están legitimados por el voto popular y tienen la responsabilidad de llevar adelante sus municipios. Municipios que en la crisis 2001-2002 pasaron a ser la primera línea del Estado. La gente no visualizaba Estado por fuera del intendente. Ya el intendente no se lo iba a buscar para que solucionara problemas de alumbrado y limpieza. Se le iba a buscar al intendente para que solucionara problemas de trabajo, problemas de hambre, problemas de seguridad, problemas de educación. Debemos honrar a esos compañeros que tienen responsabilidad sobre el territorio. El segundo actor central en esto son las organizaciones de militancia. Aquellos compañeros que desde organismos, de organizaciones que se han edificado a lo largo y ancho de la provincia, al calor de todas estas luchas populares, conforman hoy los distintos movimientos organizativos juveniles. La Cámpora, la Evita, Colina, la Jaurichi, la totalidad de esas organizaciones. El otro elemento, aquellas organizaciones que sobre la base de reivindicaciones específicas han marcado caminos que posteriormente recibimos legislativamente en el marco de esa legislación igualitaria, de esa extensión de derechos y fundamentalmente de erradicar prejuicios y poner límites a privilegios. Los compañeros que han militado la diversidad, los compañeros que militan aquellas cuestiones de sectores vulnerados, marginados, que aspiran, ¿no es cierto?, a visibilizarse en un escenario igualitario de transformación. Y por último, los organismos nacionales, aquellos compañeros funcionarios que militan tanto en los programas agrarios, agropecuarios, tanto, ¿no es cierto?, en el ANSES, tanto, o sea, los que coordina Beto Vivero, la totalidad de ese universo, que es básicamente la presencia concreta del Estado en el territorio, que con gran habilidad el gobernador lo plantea como que esos logros son producto de la gestión provincial. Es decir, los delegados nacionales, los funcionarios nacionales, son la piel, la sensibilidad, son los ojos, son los oídos, son quienes ven la realidad e interactúan con ella en función del mandato que reciben de la conducción del movimiento nacional. Y ese trabajo debe ser utilizado plenamente en la campaña. Es necesario en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, que los vecinos tengan, los ciudadanos tengan con claridad dimensión de cuáles son los aportes concretos que hace el gobierno nacional. Aportes que tienen que ver, porque esta es la centralidad y la desconexión que nos quieren facturar hoy. Dicen que la desventaja del candidato al Frente para la Victoria es que no lo conoce nadie. Y yo creo que la ventaja que tenemos es que a ellos los conocen todos. Y ese es el problema. Es decir, en última instancia, para que me conozcan, simplemente, compañeros, tenemos que mostrar la foto. A ellos, ¿no es cierto?, el culo lo tienen demasiado sucio para que la gente les comience a creer. Entonces ese no es tema de preocupación. Lo que sí es central, la vinculación de las decisiones nacionales con la vida cotidiana de los ciudadanos, de los argentinos, de los neuquinos. Si podemos tener la asignación universal por hijo, si podemos tener la extensión de los derechos previsionales a millones de argentinos que estaban condenados o porque los habían transfugado con los aportes o porque por problemas burocráticos
no tenían derecho a jubilación ni a pensión. Esos millones de argentinos que hoy acceden a ese derecho. La aplicación de los recursos para los programas educativos, 18 universidades fundadas por esta administración, en las cuales fundamentalmente matrícula como en La Matanza, 40.000 matriculados, primera generación de hijos obreros que accede a la universidad. Esto es una revolución, esto es la expresión clara de la movilidad social ascendente que Cristina habla. Es decir, eso parte de la base de las decisiones nacionales, parte de la base de las batallas, no solo en el debate, sino en la confrontación con las corporaciones. Para poder hacer eso hay que ir por la renta, ¿no es cierto?, desigual de la tierra, las retenciones. Para eso se va sobre la renta que se llevaban con las FJP. Y por eso siempre sucede lo mismo. Toda vez que un gobierno popular traspasa una línea imaginaria que fija la oligarquía, la llamen hoy como la llamen, que es del 30%. Mientras estemos debajo del 30%, es un buen gobierno, es un gobierno de funcionarios honestos y es un gobierno de moral intachable. Cuando se avanza por encima del 30%, automáticamente los planteos son los mismos. Invito a los más jóvenes que te tomen la molestia de ver los anales de debate parlamentarios en el Congreso Nacional antes de la caída de Perón. Y vean si esos debates no son los mismos en las posiciones de la oposición que lo que hoy toma. A medida que un gobierno popular avanza en la extensión de derechos y limita privilegios, toda esa estructura se derechiza en su discurso. Y el argumento central son las abstracciones de la moral y de la corrupción. No hay una sola propuesta a ningún tema. Se nos han vuelto locos, ¿no es cierto?, con el dólar paralelo, como nos volvían locos con el riesgo país. No se habla más ya del dólar blue, se acabó el tema del diario. Ahora no se les cae una idea. Cuando uno pregunta un tema de la inflación, ¿cuál es la propuesta que tienen para combatir la inflación? Y no lo hacen, porque todos sabemos cuál es la propuesta. La propuesta es bajar lo que ellos llaman el gasto social, es decir, la inversión igualitaria con nuestro pueblo. La propuesta es evitar que haya paritarias que permanentemente han mantenido el nivel del salario por encima de esa inflación. La propuesta es reducir las jubilaciones y fundamentalmente, compañeros, la propuesta es la devaluación. La propuesta es meterle la mano del bolsillo a los argentinos y robarles todo lo que tienen como ya lo hicieron. Tenemos memoria y ese es el elemento central en esta campaña. Coordinación de esas cuatro realidades, generosidad en la militancia para caminar la provincia, dejando de lado diferencias secundarias, como bien se decía, y entendiendo que las ambiciones personales son legítimas. Toda sociedad se edifica sobre la base de la autoestima individual también. Pero esa autoestima individual no puede derivar, ¿no es cierto?, en proyectos individuales contradictorios políticos. Ambiciones sí, proyectos personales no. Este es un tema para mí central de esta campaña. ¡Bravo! 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 Entonces, de abajo hacia arriba, el primer dato de la realidad en la campaña con un vecino es entender que eso que está ahí, que recibe, no es una prebenda graciosa, no es, ¿no es cierto?, un juego de concesiones gratuitas, que esa satisfacción de ese derecho, porque donde hay una necesidad hay un derecho, que esa satisfacción deviene de políticas superiores. Y ahí pegar el salto sobre la base del ejemplo que él ve. ¿Vos te acordás cuando nunca había aumento de pensiones y jubilaciones? 10 años. ¿Vos te acordás cuando te metieron la mano del bolsillo y te sacaron el 16%? ¿Vos te acordás? Ahora tenés reajustes 2 veces por año. Falta, pero tenés reajustes 2 veces por año. Y eso se puede hacer. Porque en un momento dado, un tipo dijo, y jugó solo. Cuando la Argentina presentó la propuesta de renegociación de la deuda en Dubái, estábamos en la Cancillería. Y la orden de Néstor Kirchner fue generar la mayor cantidad de apoyos de gobiernos
a esa medida. Cuando estamos en comunicación con distintos gobiernos, no pudimos hablar ni con el canciller brasilero durante una semana. Posteriormente, en una reunión, Celso Amorim pidió perdón. Lula no se manifestó apretado como estaba, porque Lula había pactado el 5% del presupuesto bruto para la deuda. Néstor con el 3% lo dejaba desnudo ante su propia gente. Después pidieron disculpas. Pero eso de aplicar el 3%, para que ese vecino lo entienda, cuando la Argentina cortó ese círculo perverso de transferencia de recursos a través de los servicios financieros de una deuda, pudo dedicar el 6% del presupuesto a la educación. Y hoy tenés ese elemento ahí. Y esta es la discusión que tenemos que dar entonces con el MPN. Mostramos la realización concreta, mostramos la política superior que la determina, mostramos las leyes que la habilitan, pero también mostramos la diferencia de modelos. En Villa Langostura, 16 familias tienen un problema de hemodiálisis. Todos saben que esa es una enfermedad que no solo afecta a quien la padece, sino que trastoca todo el orden familiar y laboral. Un hombre emprendió, una mujer emprendió de cosas, hay momentos que se aletarga y cae y es necesario trasladarlo en un trámite delicado y un procedimiento doloroso. Estas 13 familias, con compañeros del territorio, compañeros concejales, se organizan y visibilizan el problema. Ya no se puede la comunidad hacer la tonta. Si los llevaba en el tratamiento, si los llevaba desde Villa Langostura a Bariloche, caminos interrumpidos, nevadas, curvas, contracurvas, volver en esa condición, quién sabe y quién ha visto cómo se sale de ese tratamiento, el dolor continuo que hay, y trasladarlo físicamente. Cuando hacemos la consulta y pedimos, ¿no es cierto?, a la Nación la creación del centro de hemodiálisis en el hospital de Villa Langostura, por supuesto, forma parte del alma de los burócratas, se hace un número frío, la cantidad de pacientes y la presencia y cercanía de un centro no habilita, según ese burócrata, que se haga. Esto motiva la respuesta política. Saltamos al burócrata y hablo con Mansur, el ministro. Mansur inmediatamente responde y sale el subsidio al municipio de Villa Langostura para que cree la sala de hemodiálisis. Pero aquí, que cuando vamos a ese hospital, que es impresionante, no hay protocolos de servicio. La complejidad de ese tratamiento requiere como mínimo un quirófano, requiere como mínimo determinadas calidades de agua, requiere un anestesista. Entonces tenemos un hospital que es maravilloso, absolutamente vacíos. Y una directora que en vez de honrar la tradición histórica, no solo de Carrillo, al cual se lo homenajea con un hospital en San Martín, sino honrar la tradición histórica del propio programa de salud de Neuquén, que en su momento, en los años 60, fue pieza maestra y respetada y admirada del país. Señores, eso para ella son problemas. En el medio de conflictos gremiales y más cuestiones, una directora de hospital no quiere tener servicios, no quiere tener problemas. En vez de honrar su propia currícula con la mayor complejidad, opta por la salida del burócrata. Y esta es la diferencia central que tenemos con el partido provincial. El partido provincial hace obras públicas, hace gigantescas maquetas, pero no pone servicios adentro, no toma contacto con la gente, no habilita lo que es un servicio. Entonces son simples centros de derivación a clínicas privadas, porque ese es el negocio que tienen con las clínicas privadas. Y veamos las listas de candidatos a tener. No quiero extenderme con el tema de la educación, donde hay una conflictividad. No estoy hablando de los legítimos derechos de nadie, estoy hablando de la funcionalidad de una conflictividad sin resolución, que siempre la responsabilidad principal es del Estado, en este caso, que lleva permanentemente a vaciar la escuela pública, sometiendo el dilema a los padres cuando los dos trabajan y tienen paros continuos, ¿a dónde dejan el nene? Y esta es una sociedad de familias nuevas. No hay tantos abuelos acá como en otros lados. No pueden agarrar el nene y dejarlo en la casa del abuelo. Entonces, ¿qué hacen los padres? Aun cuando puedan ser defensores de la educación pública,
van a un colegio privado. Veamos la matrícula de los colegios privados creciendo y veamos los listados de quiénes son los dueños, y ahí vamos a empezar a entender y ajustar todas estas cuestiones. Entonces esa es la cuestión central. Por eso digo, no hay concesiones, no hay conciliación. La política no es conciliación, es falso eso. La política es la expresión del conflicto de intereses. Lo que hay que saber, como pregunta Cristina, ¿de qué lado está Chabón en el conflicto? Este es el tema. Este es el tema. Y nosotros sabemos de qué lado estamos en el conflicto. Por eso no bajamos bandera buscando votos. Por eso planteamos con dureza el núcleo de nuestras concepciones. Y hoy tenemos entonces ese escenario con el movimiento provincial. Alianzas nacionales en grandes temas que además son producto de coyuntura. Cuéntenme ustedes cuando vamos, porque en última instancia, ¿qué acumulación tenés de fuerza para poder llevar adelante algo? Cuando estás en un proceso de recupero de la herramienta clave de la soberanía energética, que es YPF, y cuando te bloquean mundialmente y que necesitas generar apertura de contrato, si vemos contratos que se realizan, probablemente nosotros, desde otra óptica, lo cuestionemos. Pero es necesario romper ese cerco, es necesario poner con vitalidad y viabilidad a YPF. Porque no estamos discutiendo, compañeros, y esto es lo que hay que entender. No estamos discutiendo solamente la cuestión energética del consumo nuestro. Conozco mucha gente que tiene posiciones muy radicales con el tema de la energía y los recursos, legítimas posiciones, pero un solo día que le falta luz o no cargan nafta en el tanque, sale a golpear cacerolas. Es fácil ser ecologista, el vivir bien, ¿no es cierto? Pero en el momento que me falta la chapa, el cable, salir. Entonces ese equilibrio es lo que hay que resolver y discutir, pero en sinceridad. Es como los temas, el tema de la minería. El tema de la minería, toda minería contamina. La discusión es otra. ¿Hace falta la minería? ¿Hasta dónde? ¿Y quién va a pagar el costo? Esta es la discusión. Y fundamental, ¿para quién es el beneficio? ¿O vamos a seguir que es una materia pendiente de este gobierno? ¿O vamos a seguir tolerando que meramente se extraiga en bruto y se traslade sin poder valor agregado? Sin siquiera refinar, sin generar industrias dependientes de eso. Ese es el debate. No el hecho si sí o si no, sino para qué y cómo. Ese es el debate. Entonces, en esta cuestión básica de diferenciación con el partido provincial, es fácil generar acuerdos arriba en las negociaciones. Ahora la gente, a la nuestra, ¿qué le decimos? Muchachos, tenemos un acuerdo estratégico del MPN a nivel nacional. Agarren, vayan a afiliarse, hagan la lista, el ala izquierda del MPN. No, esta es la cuestión que es a resolver acá. Queremos generar una alternativa de poder en la provincia. Y esa alternativa de poder en la provincia únicamente se puede generar en la medida de que todos los compañeros que tienen proyección, dimensión, territorio y militancia acuerden las reglas de juego de crecimiento a los efectos de, en el momento oportuno, resolver según las reglas que determinen quién encabeza o no encabeza algo. No pelearse por la piel del oso antes de cazarlo. Eso es lo que ha hecho el movimiento provincial siempre. La funcionalidad del resto de las fuerzas políticas a ese proyecto hegemónico. Y es hora entonces, compañeros, de poder decir con orgullo, comenzamos a revertir la década perdida acá. Porque cuando hablamos de década ganada, ¿cuánto de eso acá no se ha ganado el Neuquén? Y esta es la responsabilidad nuestra. Y en esto es fundamental, entonces, me decía el compañero Nahuel me decía, tenemos memorias frágiles a veces, cuando recorremos toda la provincia, en todos los pueblos hay núcleos, compañeros, que son la expresión de militantes inclaudicables, de viejos militantes del peronismo. Y esos compañeros hay que reconocerlos. No basta simplemente estar convencido de algo. El hombre del sistema de valores, cuando alguien es honesto, no basta solo ser honesto. Necesita que los otros le digan qué importante es que vos seas honesto. Qué importante es que vos no hayas transigido, que vos hayas militado históricamente en esto. Entonces, ese reconocimiento central a esa historia, a esa militancia. Pues cuando Cristina plantea el trasvasamiento, cuando Cristina plantea los jóvenes adelante, no está planteando que empujemos a los jóvenes hacia adelante.
y nosotros atrás. Está planteando que esa experiencia histórica que esos compañeros tienen, nutran a los protagonistas de esta etapa que son los jóvenes. Entonces, en esa síntesis, en un trabajo de estas 4 realidades en el marco de la campaña de la provincia, más una síntesis entre las nuevas organizaciones juveniles, ese espíritu, ese sujeto histórico novedoso que se está perfilando, que se manifestó con el dolor ante la muerte de Néstor. Tengo anécdotas, cientos de anécdotas. Familias profundamente gorilas donde de golpe sentían gritar en la habitación al hijo que lloraba y descubrían que era kirchnerista. Compañeros en la universidad que no se hablaban y les daba vergüenza decir que eran kirchneristas. ¿O se creen ustedes que esa campaña Somos la Mierda oficialista fue casualidad? La identidad, el orgullo de la identidad, porque lo que hay acá es una batalla cultural, que esto es básicamente, no podemos desenvolver la política en el marco de la batalla cultural que nos plantean. Y esa batalla cultural únicamente podemos ganarla en la medida en que rompemos esos paradigmas, y lo rompemos desde la voluntad, pero de la expresión de los intereses. No hay que ser giles, o sea, no tenemos que ser funcionales precisamente a ese proyecto de dominación. Entonces, esa síntesis, respeto a las organizaciones, respeto al territorio, respeto a la historia y convocatoria de militantes jóvenes, sí va a permitir que en el marco de la totalidad del movimiento, en el marco de la totalidad de todos nosotros, podamos comenzar a discutir una propuesta seria de alternancia de la provincia. Hay un solo compromiso que toma y tiene 2 facetas. El primero es continuar con la tarea que se me asignó desde el primer día en torno a las peleas del Consejo de la Magistratura y en lo que corresponde en un Senado que no es precisamente fácil, compañeros. A veces parece Cámara de Diputados la Asamblea Popular China y el Senado parece la corte de Luis XIV, es decir, los sectores conservadores tienen también un freno del Senado. Y en esta cuestión, para entender lo que estamos peleando, esa expansión de derechos, esa limitación de privilegios, antes, cuando se traspasaba esa apropiación de renta, antes se corregía con el golpe militar. Eso hoy no es viable por diversas razones, sería largo conversarlo, en un escenario cambiante mundial, pero también recordar, cuando hablamos de la herramienta energética, que no hay posibilidad de recupero de la soberanía del Atlántico Sur de nuestras islas, si no entendemos las realidades geopolíticas, y mal puede, una cosa es depredar pesca por los isleños, y otra cosa es el desarrollo de las explotaciones offshore y el petróleo en el mar. Eso es imposible sin apoyatura de costa firme. Es ahí donde la Argentina tiene que tener las herramientas estratégicas y soberanas para poder imponer condiciones en el marco del negocio. Cuando se apropian de un recurso que falta, les importa un carajo la soberanía de quién, simplemente quieren saber a quién le pagan. Y lo estamos viendo ahora cuando vemos el golpe en el Cairo, y cómo esa batalla cultural es clara. Muestran las fotos de la plaza de los luchadores de la libertad, cuando salen los que apoyan el golpe son ciudadanos libres expresando, y cuando salen a defender al otro que cayó son hordas musulmanes. Entonces 2 heridos de un lado genera un quilombo y lamento por todos lados, 500 muertos en un solo día del otro lado son musulmanes. Esos son los parámetros culturales. Entonces, cuando en el escenario de ese marco de condicionamiento cultural, no habiendo posibilidades de golpe tradicional en la Argentina, esos intereses que frenan al gobierno popular recurren en el diseño de ese esquema de dominio cultural, recurren a la corporación judicial, recurren a la corporación mediática. Ese es el escenario de la batalla. Democratizar la justicia no es solamente, compañeros, lograr que haya una justicia igualitaria, que no haya justicia para ricos y pobres diferentes. Democratizar la justicia es fundamentalmente acotar la posibilidad que tienen a través de sentencias de lo que es ese control difuso de constitucionalidad, recurso último de reaseguro. La última trinchera de la oligarquía es esa corporación judicial que a través de sus sentencias cautelares y lo que sea, frena toda expansión y toda ley que exterioriza derechos populares. El ejemplo más claro, compañeros, la ley de medio.
una norma legal dictada en el marco de las atribuciones propias del Congreso, con las mayorías correspondientes. No existe en ningún lugar del derecho occidental una sentencia que diga que poner límites a los monopolios es inconstitucional. Hace ya va a cumplir 4 años que está parada. Y el absurdo principal, que hoy volvió a manifestarlo, ayer volvió a manifestarlo la presidenta, si un solo mérito tiene esa reforma del 94 en el marco de un tratado espurio de acuerdo que eran el núcleo de coincidencias, donde a las patadas se introduce la institución de derecho parlamentario, como el Consejo de la Magistratura, jefatura de gabinete, tiene un solo mérito, que fue extender el voto directo popular hacia los dos poderes. Es decir, antes del 94, recuerden los que son más viejos que yo, la campaña del 83 del Movimiento Popular Neuquino, al presidente lo ponemos los neuquinos, es decir, partiendo de la base de un empate entre las dos fuerzas mayoritarias, los electores neuquinos desempataban. Entonces el Movimiento Popular Neuquino planteaba acá lo que es la clara expresión de su ideología. Planteaba acá, votenlo a nosotros, que nosotros después de la negociación vamos a ver con quién estamos. Que este es el tema. No busquemos ideología, es un conglomerado de intereses concretos, funcionales a lo que es el poder de turno. Entonces, cuando la reforma del 94 elimina el colegio de electores, extiende el voto directo a presidente. Antes los más elegían a los menos y los menos se elegían entre ellos. También lo hace con el poder legislativo. Los senadores lo eligieron a la legislatura. Extiende la reforma del 94 el voto directo a la elección de senadores. Ahora, cuando el Congreso, en función de una delegación expresa, 114 de la Constitución, dice, corresponde al Congreso de la Nación, por ley especial, mayoría calificada, determinar el número y la forma de elegir a los consejeros. Estamos hablando cargos electivos nacionales, como el presidente y como los legisladores. Consejero de la magistratura, cargo electivo nacional. Cuando la Corte tiene, cuando el Congreso dice, es también igual que el de senadores y presidentes del marco del espíritu de la Constitución y de la manda expresa de la misma, la Corte Suprema opta por desenmascararse y ser la expresión más clara de esa corporación y, burlando la voluntad popular, establece el principio de voto calificado. No dice, el pueblo no vota a los consejeros, los van a votar únicamente los abogados y los jueces. Esas son las batallas que estamos librando. Y para poder seguir librando esas batallas necesitamos, primero, la ratificación electoral del liderazgo de nuestra presidenta Cristina. Segundo, dotarla del acompañamiento de hombres y mujeres en la función legislativa, que con independencia de sus nombres sean consecuentes con esa política. Por eso tengo el honor y el orgullo de acompañar a los compañeros y compañeras de la talla de Teresa, del compañero Darío, de la compañera Nancy y del resto de los compañeros que no tengan duda van a estar a la altura de ese compromiso. Gracias, compañeros. Vamos a, antes de abrir el debate y la charla, agradecer que se han incorporado los compañeros del nuevo encuentro.